Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo con una enseñanza referente a Juan, capítulo número 20, versos 19 al 23. Ya el día viernes estuvimos viendo con Steven, aunque bueno, no pude estar yo presente, pero de alguna manera mi familia estuvo en la clase y platicamos referente a lo que se vio ese día. Bien, al grano. Vamos a leer Juan capítulo 20, versos 19 al 23. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Bien, vamos a tener un tiempo para orar. Padre, a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, te pido, Señor, que permitas que esta plática sea de bendición, pueda tener la revelación de tu Espíritu Santo y que sea única y exclusivamente la enseñanza que tú quieras dar. A través de esta palabra y a través de tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Bien, vemos entonces que los discípulos estaban prácticamente atemorizados en una casa y estaban encerrados, a puerta cerrada por temor a los judíos. Mas, sin embargo, ¿cómo entró Jesús a esa casa? No dice cómo, simplemente dice que se les apareció en medio de ellos, entró Jesús, estando la puerta cerrada y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Ahora imagínense cómo estaban ellos, atemorizados, tenían miedo a que cualquiera los delatara de que estaban ahí reunidos, pues sabían que Cristo había muerto, había resucitado, ya habían visto ellos los comentarios de las mujeres que habían venido a decirles que habían visto al Señor. Sin embargo, estaban encerrados. ¿Cómo estaban? Temerosos. Y el temor, pues los tenía prácticamente encerrados. Bien, pues en ese instante se les aparece Jesús y en medio le dice, la paz sea con ustedes. Les saluda y dicho esto, dice, les mostró las manos, les mostró su costado y los discípulos se alegraron y vuelve a saludarlos. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Inmediatamente dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que hay un momento en el que ellos se alegran de ver a Jesús, el rabí, el maestro, el amigo. Ellos tenían relación constante con él y pudieron reconocerlo. Había solamente pues 10 discípulos más algunas personas que estaban ahí. No dice cuántas personas, ni dice cuántos había, pero por lo menos los 10 discípulos sí estaban porque, bueno, Judas lo había traicionado, se había suicidado colgándose de un árbol y no estaba ahí Tomás, porque dice que más adelante vamos a ver que no estaba Tomás en esa reunión. Así que vamos a tomar en cuenta esto. ¿Qué entonces sucedió ahí? Dice que sopló sobre de ellos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Muchos pueden haber mencionado, o se puede mencionar que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero en base a lo que la palabra nos dice ahora, es que no, no fue simplemente el bautismo, sino que sucedió algo. Y vamos a Génesis 2, verso 7. Génesis 2, verso 7, donde dice,
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos que Dios creó los cielos, la tierra y en el día sexto crea al hombre y lo hace del polvo de la tierra, pero dice que para que el hombre tuviera vida, sopló en la nariz el aliento de vida y fue un hombre un ser viviente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? ¿Qué fue lo que sopló Jesús ahí y qué fue lo que sopló Jesús ahora en Juan 20? Vamos a continuar enseñando y viendo esto. Vemos en Juan capítulo 3, verso 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, sabemos entonces ahora a través de esto que una persona para poder nacer de nuevo necesita ser prácticamente recibir el Espíritu de Dios en la persona y unirlo con el espíritu del hombre. Una persona que se dice creyente o que cree en Jesús, pero no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede ser una persona nacida de Dios, porque no es simplemente creer. De hecho, vemos en la palabra que no solamente se puede creer en Dios. Hay muchas cosas por las cuales podemos ser salvos. Y esto es nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, a esto se refiere. Entonces, cuando Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, como sabemos, Cristo no había fallecido, digo, no había ido todavía al Padre, por lo tanto, no había enviado todavía al Espíritu de Dios. Por lo tanto, las personas todavía no podían de alguna manera nacer de nuevo en el sentido literal. ¿Por qué? Porque todavía no había sido enviado el Consolador, el guía, el que convence al mundo de pecado y de justicia, el Espíritu de Dios que entra al hombre para darle la vida y la vida eterna. Por lo tanto, él lo que hace es darles a ellos, a sus discípulos, el sello del nuevo nacimiento. Porque hay una diferencia entre este recibimiento del soplo de Dios, que fue el que le dio vida en Génesis, a la llenura del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver cuando Jesús, cuando vemos en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es muy diferente. Les conviene que yo me vaya porque van a recibir poder. Por lo tanto, hay una diferencia entre el soplo del Espíritu, que fue el que dio Jesús en ellos, y la llenura que fue en Pentecostés, porque ahí entonces habla del poder de Dios que se recibe a través de la llenura del Espíritu Santo. Como podemos ver entonces, había una diferencia entre este soplo, entre esta manifestación que Jesús hizo. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre este
este acontecimiento que sucedió en Hechos 2, que fue el día de Pentecostés, a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, es claro que la diferencia que hay en este caso es ellos tenían que nacer de nuevo también. Los discípulos tenían que nacer de nuevo. Fue una, ¿por qué en todo caso nosotros hoy entraríamos en conflicto? Porque los discípulos que estuvieron con Jesús durante 3 años, prácticamente con él, prácticamente día y noche con él, juntos, ellos tendrían también que experimentar el nuevo nacimiento, porque en todo caso la salvación viene por el nuevo nacimiento. Si no nacemos de Dios, no somos hijos de Dios. Si no naces de Dios, no puedes ser hecho hijo de Dios, dice la palabra. Por lo tanto, en este caso, ellos, al no tener la opción que nosotros hoy tenemos, porque Cristo se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre, está siendo nuestro abogado, está intercediendo por nosotros, pero Él dijo, les conviene que me vaya porque entonces yo enviaré a aquel que los va a sellar, que los va a marcar, que los va a empoderar para que sean hechos hijos de Dios. Y esa es la diferencia entre lo que en ese momento estaban recibiendo los discípulos y lo que sucedería más adelante en el Pentecostés. Por lo tanto, es claro que ahí hubo una transformación en los discípulos, hubo un cambio radical. Ahí prácticamente ellos fueron sellados con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento fue el que los llevó después a recibir el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para poder ser y hacer lo que nos decía más adelante, que era sanar enfermos, a través de se impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso lo vemos en la Gran Comisión en Mateo 28, y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñarles que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vemos también en los diferentes evangelios cuando los envía y prácticamente les da instrucciones de lo que podría pasar después de esto. Inclusive habla de que pueden, digamos, perdonar pecados a otras personas. Dice, y si los perdonas, les serán perdonados, y si no los perdonas, no les serán perdonados. Pero eso, bueno, eso será otra enseñanza. Por lo pronto, vemos entonces que en este capítulo de Juan, capítulo 20, aparte de ver lo de Tomás, que de alguna manera nos enseña que no creía que había Jesús resucitado, y que hasta que dice yo, hasta que no vea lo que sus manos y no vea su costado, no voy a creer. Y Jesús le dijo, eres un incrédulo, bienaventurados los que sin ver creen. Tú me dices ahora, Señor, porque me viste, pero qué mejor que los que no me vieron creyeron. Pero bueno, los discípulos estaban atemorizados, estaban con mucho temor, tenían miedo, no estaban seguros de que Cristo hubiese resucitado. Sin embargo, a ellos les dio la oportunidad de presentarse delante de ellos, estar con ellos y decirle, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes, porque serán sellados, marcados y nacidos de nuevo con el poder del Espíritu Santo, pero este soplo los va a marcar para que ustedes emprendan y hagan la gran comisión. Este era el soplo que estaba dando Jesús, y que de alguna manera es lo que hasta el día de hoy nos da la capacidad de ser hechos hijos de Dios y el poder para hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga.